vamos a hablar de utilidades. ¿A quiénes les toca? Utilidades, ese extra que genera la empresa donde uno trabaja, ¿no? Un año bueno genera un superávit que tiene que repartirse entre los trabajadores de la empresa. ¿Pero a qué trabajadores? ¿A qué colaboradores les corresponden las utilidades? De eso vamos a hablar ahora con el profesor Percy Alache de ESAN. ¿Cómo estás? Bienvenido, Percy. Muchas gracias por la invitación. No a todos les toca utilidades. Así es, ¿no? Primero definamos utilidades. ¿Qué son las utilidades? Utilidades son las ganancias que generan las empresas, ¿no? Y ahí hay un requisito que establece la ley. Empresas que generen renta de tercera categoría, es decir, actividad lucrativa, y empresas que tengan 20 trabajadores a más. O sea, con lo cual microempresa no está dentro de este beneficio, recibos por honorarios tampoco está dentro de este beneficio, la economía informal tampoco está dentro de este beneficio. Y ahora se entiende por qué tanto se resisten en hacer crecer su empresa o ir formando más pequeñas, porque te aumenta la planilla, entonces tengo que repartir mis ganancias. Qué Así feo. Es una forma de atomizarse, ¿no? Sí, precisamente claro, para poder distribuir la ganancia en un número mayor de empresas. De acuerdo. Muy bien, entonces, incluidos en el reparto de utilidades están todos aquellos trabajadores que están dentro de la planilla. Así es. Ajá. Así es. ¿Cómo se calcula el reparto de utilidades? ¿Cómo se calcula? Depende de dos factores fundamentalmente. De los días de trabajo, los días que yo voy a trabajar, y hay otros días adicionales que también se consideran, o la ley considera para efectos de utilidades. Aquí había un cambio bien importante, ¿no? Porque los días de descanso también se consideran para efectos de utilidades. Es importante. ¿Y los días de vacaciones? Descanso médico. Los días de vacaciones no. No se consideran ni vacaciones, los fines de semana, los días de descanso. Tampoco, solo se considera descanso médico. Solo descanso médico. Descanso médico y aquellos que hayan sido producto de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. El cambio más importante en los últimos meses ha sido que los días de licencia pre y postnatal también se consideran para el cálculo de utilidades. La ley no ha dicho nada sobre la licencia por paternidad, pero entiendo que en unos meses esto podría ser regularizado. Por justicia, si a las mujeres se les reconoce, a los padres también, porque son padres, pues. También me parece muy bien. Correcto. Ese es un primer factor. El otro factor es las remuneraciones que yo percibo en el año. ¿No? Y ahí sí nos pueden ayudar de repente con un ejemplo. A ver, vamos a poner el ejemplo. Es la siguiente. A ver. Ahí está. Fíjense. Vamos a la diapositiva anterior para comentarla. A ver, en esa diapositiva ustedes pueden ver tanto que el 50% depende de los días que yo he trabajado y el otro 50% depende de las remuneraciones que yo he percibido. Ahora, las utilidades cambian dependiendo del tipo de empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos ahí que las empresas pesqueras, las empresas de telecomunicaciones, las empresas industriales reparten el 10%. Entre su planilla. Entre su planilla. ¿Que incluye a la plana mayor o no? A todos los trabajadores que estén indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial, trabajadores extranjeros. Del total de las ganancias se reparte de ese total 10%, en materia de utilidades entre todos los trabajadores en planilla. Así es, ¿no? Y en empresas mineras y en empresas de comercio, el porcentaje es el 8%. Y en empresas de servicios varios, ya no interesa aquí el rubro, es el 5%. Es lo mínimo. ¿Y esta distinción por qué? ¿De qué depende? Eso lo hace la ley. La ley. La ley. Eso está marcado en una ley que es el decreto legislativo 892, que ha pauteado este tarifario. Ahora vamos al segundo... la segunda lámina, por favor. Ahí Fíjense está el ustedes. cálculo. Ahí hay un ejemplo muy concreto. Esta empresa es una empresa de comercio que reparte el 8%. Hasta ahí todos claros. La utilidad a repartir que ha generado esa empresa ha sido alrededor de 350.000 soles. Es una empresa que tiene 150 trabajadores. En la letra D dice... es los días efectivamente trabajados por todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar, en una bolsa voy a poner todos los días que han trabajado todos mis trabajadores en el año. Que en este caso no se prorratea individualmente, entonces. Es que primero se hace un cálculo global de empresa y luego ya se aterriza de manera individual. En caso individual.
Entonces, siguiendo con el caso con el cálculo global. Entonces, tengo este primer factor que sumo todos los días. En una bolsa, todos los días que han trabajado todos los trabajadores de la compañía. El segundo factor es sumar todas las remuneraciones que ha percibido el personal en planilla, que ahí en ese caso son alrededor de 5.400.000. Sí. ¿Ok? Pero vemos ahí que las utilidades a repartir, ¿no? De 50% corresponden a los días que yo trabajé y el otro 50% a las remuneraciones. Se divide así, ¿Okay? 50% de lo que me toca viene de cuántos días yo trabajé y se hace el prorrateo, y el otro 50% en virtud de mi, o sea, se hace de acuerdo a tu remuneración, se calcula. Así es. No es que a todos les toca por igual. No a todos les toca por igual. Depende, por ejemplo, un trabajador laboró 260 días, otro pudo haber laborado 240. Claro, pero quien percibe 1.000 y el que percibe, o sea, 2.000, el que gana 2.000 va a tener más utilidades. Naturalmente. De acuerdo al sueldo. Naturalmente, ¿no? Entonces, y ya luego que hice ese cálculo general, ya tengo la bolsa de días, ya tengo la bolsa de remuneraciones, ya voy personalizando. Claro. Ya voy personalizando y luego ya ese cálculo lo proyecto en función de los días que el trabajador asistió y en función a la remuneración que percibe. Eso es el cálculo, digamos, más sencillo. De acuerdo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente, por favor. Hay un tope. Hay un tope que son los 18 sueldos, ¿no? ¿Cuál es el promedio que se entrega en el Perú actualmente? Eso es importante saberlo. Pues porque si hubo mucha ganancia, las empresas mineras en los mejores años de exportación a China ganaban un montón. Entonces podría tocarles en ese prorrateo más de 18 sueldos y es hasta 18. Así es, así es, ¿no? La ley te exige hasta 18, ¿no? El promedio en el Perú hoy, vista la economía un poco contraída, es entre 1 a 3 sueldos. Hay otras empresas que le ha ido mejor, que va entre 5 a 6 sueldos. Bueno, pero, igual pero es importante. Es importante, claro. Es importante. Por eso es que, digamos, muchas entidades financieras buscan colocar sus productos con los trabajadores para que puedan tener un mecanismo de ahorro, prepagar deudas, ¿no? Invertir de repente. Hacer un uso inteligente de esas utilidades. Totalmente, ¿no? Es muy importante. Entonces el tope es hasta 18 sueldos, así la empresa haya ganado millones. No más de 18 sueldos. ¿Cuándo se paga? Muy importante, porque va vinculada al pago de la declaración jurada del impuesto a la renta que hacen las compañías, que precisamente se da en marzo hasta inicios de abril, y la ley te da hasta 30 días más para pagar utilidades. El intervalo es a partir de quincena de marzo hasta mediados de mayo tienen las empresas para pagar utilidades. ¿Puede una empresa maquillar sus estados financieros para decirle a sus trabajadores, uy, este año nos fue muy mal, no hay utilidades, no repartimos? No es lo ideal, porque las autoridades, sobre todo la SUNAT, persigue mucho, fiscaliza mucho ese tipo de desviaciones, ¿no? O la forma más elegante es crear diversas empresas que finalmente no tienen autonomía o son empresas cascarón, ¿no? Pero que finalmente, o ya sea la SUNAT o ya sean los mismos trabajadores afectados, o ha habido casos que sindicatos también se han dado cuenta de que simplemente se han creado estas empresas para repartir utilidades, han denunciado estos hechos, ¿no? Ya sea a través de demandas judiciales. De acuerdo. Muy bien, finalmente, ¿qué detalles debe tener la constancia de liquidación de utilidades? Sí, es muy importante. Esa es la última diapositiva, por favor, chicos, el último cuadro. Ahí estamos, los derechos del trabajador, eso ya lo hemos... Esas son las multas, también es importante considerarlo. Sí, importante. Habíamos estado hablando, para quien no pague a tiempo, que simplemente se haga lo que no pague utilidades. Exacto. Las multas van entre 5.600 soles hasta 94.500 soles, que son empresas de más de 1.000 trabajadores, ¿no? Y otro riesgo también es que los trabajadores que sientan que no ha habido un buen cálculo de las utilidades, o me han pagado de menos, o yo sé que la empresa ha tenido muchas ganancias, no pueden ir al Poder Judicial a pedir esta evaluación ya, digamos, de los estados financieros. La última es sobre los detalles que debe tener la constancia de liquidación de utilidades. Si lo pueden poner el último... Sí. Bueno, no, esta la tenemos... A ver, explícanos el detalle porque lo tengo aquí en mi pantalla. Sí, muy importante que
cada vez que existen utilidades, se da una especie de recibo que se llama liquidación de utilidades. En esa liquidación de utilidades yo veo ese cálculo que nosotros hacemos. Ese cálculo tiene que estar detallado, ¿no? ¿Cuánto he calculado globalmente? O sea, cuáles son los días laborados en toda la compañía, el total de remuneraciones que se han recibido y luego ya personalizado en función a los días que yo trabajé y a la remuneración que he ganado en el año 2018. Muy bien, Percy, muchísimas gracias. Siempre tan didáctico. Un gusto. Muchas gracias. Este fue nuestro bloque ESAM.